Bien, ayer se desarrolló una nueva gran marcha docente en el marco del paro del gremio que ya se extiende por más de 3 semanas. El magisterio pidió nuevamente a la ministra de Educación una mesa de diálogo para encontrar una solución a sus demandas, pero la ministra Cubillos pidió a los profesores respetar el último acuerdo alcanzado. Para analizar este panorama y otros temas nos acompaña el diputado del Movimiento Autonomista, Gonzalo Winter. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. No se mejora la educación sin clases, dijo anoche la ministra Cubillos ante estas más de 3 semanas de paro. ¿Tiene algo de razón o no? Yo creo que una de las claves del populismo, y lo han estudiado todos los que estudian el populismo, es plantear soluciones extremadamente sencillas a problemas que son complejos. La relación que tiene el Estado de Chile con los docentes y con la educación pública es extremadamente compleja, y la ministra Cubillos, ¿usted sabe cuántas veces se ha sentado a conversar con los profesores? Ninguna. Entonces, creerán los televidentes que se solucionan los problemas de la educación pública con una ministra que no conversa con los profesores. Los profesores tienen problemas que arrastran, ustedes saben, la deuda histórica, etcétera, y hoy día están peleando no solo por sus sueldos, no solo por su mejoría en sus condiciones laborales, sino también por la calidad de la educación, por la estandarización, o sea, contra la estandarización de la educación que le ha hecho mucho daño, por los currículum, por la implementación de la nueva educación pública, por la igualdad salarial con las educadoras de párvulo, y yo creo que hoy día... El reconocimiento por el reconocimiento a las diferenciales, ¿cierto? Creo que son demandas bastante legítimas, y estamos hablando de que votaron en contra del acuerdo que propuso el gobierno, porque jamás se llegó a un acuerdo, 23.000 profesores del país. Creer que 23.000 profesores del país dan lo mismo y que 23.000 profesores del país no merecen una reunión con la ministra de Educación es realmente peligroso y realmente insólito. O sea, hoy día parte del petitorio del Colegio de Profesores es sentarse a conversar con la ministra. Diputado, ¿usted cree que si Marcela Cubillos se sienta en esa mesa, esto se va a destrabar? Ya tan solo con ese gesto podría abrir la puerta. Lo que pasa es que yo quiero ser más claro aún. Yo creo que Marcela Cubillos no está haciendo su trabajo. Que sentarse en esa mesa es su trabajo. Ella es la ministra de Educación y no estar haciendo propaganda populista de esta derecha, ¿cierto?, radicalizada que ella hoy día representa. Sí. A ver, que se entienda bien. ¿Qué pasa con el tema en la práctica? Porque hay mucha gente que está preocupada porque, en definitiva, incluso apoyando las demandas de los profesores, hay 600.000 alumnos que están sin clase. Terrible. 3 semanas. Y resulta que este es el problema para una gran mayoría de padres, de familias que no pueden mandar al niño al colegio. Y de ese grupo de colegios que están sin clase, un 60% está en riesgo de cierre. Porque han tenido por lo menos 3 años mal desempeño. Entonces, ¿cómo se debería administrar esta mezcla? Porque a ver, no se podría seguir, digamos, el diálogo, el trabajo, volviendo a clase. Yo creo que hay que distinguir el tema del cierre de acuerdo a los parámetros de la Agencia de la Calidad del otro. Pero hay que plantearle a los apoderados y ser bien honestos. Yo soy parte de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y ser bien honestos con ellos para que sepan la realidad de lo que está ocurriendo. Aquí hay 2 realidades paralelas. Una que es Marcela Cubillos, figura pública, figura televisiva, figura fuerte, de mano dura, etcétera, ¿cierto? Muy interesante, que ha hecho de su gestión del Mineduc algo muy positivo para ella y muy negativo para el estado de la educación. Repasemos. La nueva educación pública prácticamente no se está implementando. Fue nombrada, después de 1 año y medio de gobierno, fue nombrada esta semana la encargada nacional de nueva educación pública, doña Alejandra Greb, a quien le mando a decir que tenemos toda la disposición para poder sentarnos a conversar, porque si hay alguien que queremos que le vaya bien, es a ella. Recién esta semana, ¿ya? El sistema de admisión escolar que va a ser implementado, el nuevo sistema de admisión escolar que va a ser implementado en la región metropolitana, una región enorme con decenas de comunas, la ministra, en vez de implementar e informar a los apoderados, lo que ha hecho es una guerra de desinformación para que la gente no entienda, y con una intención, a mi juicio, de boicotear la implementación del sistema. La gratuidad, 0 avance. Con las educadoras de párvulo, preveo que puede haber paro la próxima semana porque también se cortó el diálogo. Con los profesores no hay diálogo. El superintendente de educación renunció esta semana, y el director de la Agencia de la Calidad, el señor Enríquez, también renunció. Por lo tanto, el Ministerio de Educación está en una situación dramática de despelote. Y mientras tanto, la ministra, ¿qué dice? Dice, no, yo no converso con nadie, porque aquí... Entonces, creer que los ministros
no tienen que administrar la situación y la conflictividad propia del país, es una cuestión aberrante. Entonces, para mí es dramático que los estudiantes no puedan ir a clase, porque obviamente que lo más importante es que vayan a clase y que estudien, pero que la gente entienda que sin ministra, porque aquí hay una ministra ausente, ¿cierto? Una ministra que está preocupada de otras cosas, de su agenda, de su admisión justa, de su aula segura, etcétera, pero que no está preocupada de los problemas de la educación y que en esas circunstancias jamás va a haber solución a ningún problema. ¿Cómo se explica la paradoja entonces y la contradicción de que una ministra, bajo su descripción, que está haciendo tan mal las cosas, tenga una estupenda aprobación en la encuesta CEP, que es una encuesta Sí, claro. con gran prestigio? ¿No le da en el favor a ella entonces que a lo mejor hay una buena parte de la población que estima que su gestión es buena? Sobre todo en la materia del orden, de la seguridad y de las medidas que van en torno a restablecer la situación de orden en los colegios. 3 matices quisiera hacer. Uno, en la encuesta CEP nos va mal a todos los sectores políticos, ¿ya? La aprobación de todos los políticos, aparte de Joaquín Lavín, es más o menos baja. La de ella es más alta que el promedio, sin lugar a dudas. En segundo lugar, yo aquí quiero ser muy claro. La ministra de Educación, justamente, y concordando con la pregunta, lo que ha hecho es tomar el Ministerio de Educación como plataforma de publicidad de sí misma, mientras no está haciendo el trabajo de ministra que él que yo estaba... ¿Se le ha preguntado eso? ¿Ah? Se le ha preguntado en varias entrevistas. Yo ayer Sí, anoche la vi que le preguntaron si quería ser presidenta y sonrió. Claro, ella dice que no, que nunca ha tenido esa ambición y que los cargos... No, pero yo no tengo la capacidad de ponerme en su lugar. Lo que yo sí tengo la capacidad de dar es entregar que en la Superintendencia de Educación, en la Agencia de la Calidad, en la implementación del sistema de admisión pública, en la nueva educación pública, realmente hay un desorden y un descalabro que es cosa que preguntarle a los funcionarios. Además, no está conversando ni con estudiantes, ni con directores, ni con profesores. Entonces yo no entiendo bien con quién está conversando, aparte de estar sumamente peleado con la oposición. Y ahora con respecto a la mano dura, yo quisiera entrar a ese tema y no... Sí, justamente quería llevar a eso. Entonces te dejo hacer la pregunta y no te interrumpo. No, es que estábamos llegando al mismo punto. Hablemos de lo que pasa en el Nacional. Hablemos de lo que pasa con este recinto tan emblemático. ¿Cómo es esto del adelanto de las vacaciones de invierno tras los últimos incidentes ocurridos con bombas? A mí me gusta, lo que pasa es que aquí hay toda una plataforma también comunicacional en torno al tema y me gustaría, insisto, para los problemas complejos, para ser honesto, hay que dar respuestas complejas. Así que vamos de afuera para adelante. Primero, la educación pública, dicen algunos, son las reformas de la izquierda las que la ha destruido. Quiero ser muy claro con esto. Durante el siglo XX en Chile hubo la determinación de toda la clase política de fortalecer la educación pública y que la educación pública iba a ser el vehículo del desarrollo del país. Y así fue como nuestra educación pública produjo presidentes, produjo un desarrollo del país, produjo, ¿cierto?, hasta un poco de industrialización y tenemos 2 premios Nobel, ¿cierto?, que venían de liceos públicos. Pero a partir del año 73 hasta la fecha se toma una decisión radicalmente distinta. ¿Cuál es esa decisión? Que la educación normal es la privada a la que todos deberían aspirar y que la pública es el remanente de aquel que no puede pagar la privada, ¿ya? Y eso se implementó con toda claridad durante muchos gobiernos y eso incluye a los gobiernos de la concertación. El año 2006 son los estudiantes secundarios los que saliendo a las calles ponen en jaque esa determinación y dicen, no por ser pobres queremos tener la educación de remanente, la educación que sobra, y empieza este conflicto por la educación, ¿ya? Que ha sido no porque a alguien se le ocurrió afiebradamente ni por una fantasía ideológica, sino que porque hubo movilizaciones. Yo en un colegio privado. Ya. ¿Y por qué cree usted que su familia optó por un colegio privado para que usted se educara y no a una escuela pública? En realidad es una decisión que tomó mi familia, pues, pero lo que estamos hablando aquí... Pero es que me imagino que se conversa en familia. Claro, pero es que justamente cuando yo tenía 4 años, en realidad no tengo el recuerdo de esa conversación. No, evidente. Pero ¿Usted es papá? No. Y si fuera papá, ¿dónde pondría a su hijo? Lo que pasa es que esto no es una decisión individual, po. No hay que verlo como una decisión individual. Lo que yo estoy comentando son 2 decisiones países con respecto al rol que va a jugar la educación pública. Y lo que yo estoy diciendo no es si decirle a la gente que vaya a la pública o a la privada. Evidentemente que en el estado en que está la educación pública hoy día, yo entiendo perfectamente a los aparados. Es que a eso voy. Y todo lo contrario, y aquí a eso voy. Me separo por completo de Nicolás Izaguirre. Yo comprendo su planteamiento, pero comprendo usted también el mío. Yo no quiero llevarlo con estas preguntas a decir, usted, no sé, puso a su hijo en un colegio privado, entonces está hablando de manera contradictoria. A lo que voy es a lo que pasa en la práctica. ¿Por qué una buena cantidad de chilenos aspira
a otro Y tipo de les educación encuentro toda la razón. y no a una educación pública hace muchos años. Y es que es interesante porque tu pregunta concuerda perfectamente con mi planteamiento. Porque lo que yo estoy diciendo es que hubo una decisión sistemática de hacer abandono de la educación pública en la cual se encuentra hoy día, razón por la cual muchas familias que están viendo todo esto tuvieron que optar por la educación privada. Obviamente, pues si iban a una escuela pública y resulta que no había baño o el baño estaba tirado. Estamos de acuerdo. Y ese es un factor no menor. Hasta abril de este año, los 255.000 millones que estaban destinados al Fondo de Fortalecimiento de la Educación Pública tenían 0% de ejecución de este gobierno. Otra cosa para determinar que en el Ministerio no sabemos qué está pasando. Ahora bien, la educación pública, con lo que quería plantear ahí es que fue dejada al abandono y fue dejada como lo que botó la ola del mercado de la educación como una decisión que tomó la clase política de este país. ¿Ya? Algunas personas que nos escuchan podrán estar completamente de acuerdo con usted. Ya. Sí. Ok, la educación pública se ha deteriorado, se ha dejado de lado, se le ha puesto poca plata, poca importancia, en fin, un montón de factores. Si se está de acuerdo con eso, ok, pero ¿cómo también el proceso de protesta, de queja, también más que hacer salir de esta situación, ha ido también calando más profundo en la crisis? Porque yo he leído, usted también me imagino, Sí, en claro. las redes sociales, columnas, No, y he en fin, estado en el incluso Instituto Nacional, ex alumnos he estado en el del Darío Liceo de Sala. Aplicación, del Nacional y todo, dicen, ya, pero ok, podemos estar de acuerdo en que tú pidas mejor infraestructura Sí, y claro. todo, pero ¿se pide con bomba? ¿Se pide con Voy este a tipo de eso, cosas? voy a O sea, eso y con eso quiero ser muy claro. A ver, he estado personalmente con apoderados del Instituto Nacional, con el rector del Instituto Nacional. dicho sea de paso, con centros de parte que también están Sí, hay divididos. tres centros de padres, pero he estado con distintos. Ya. Estuve en el IMBA, estuve en el Darío Salas con distintos, ¿Qué dicen los con papás? distintas partes. Quiero volver a desmitificar una cosa. Voy a desmitificar dos cosas en realidad. Una sobre la oposición y una sobre el tema de la mano dura. Hay muchos que dicen mano dura, ¿ya? Pero resulta que ¿quiénes están a cargo de esta cuestión? La ministra Cubillo. La ministra Cubillo es mano dura. El alcalde Alessandri es mano dura. Los rectores han salido diciendo mano dura. Entonces, lo que yo veo es que, independiente que uno esté a favor o en contra de esa política de mano dura, en rigor, la violencia ha ido aumentando. Y lo interesante es que con esta polémica de aula segura, en donde llega la ministra de Educación y al instalarse en el cargo ve que hay un conflicto con un sector del estudiantado que ve abandonada su educación, ¿cierto? Y lo primero que hace es decirle, ustedes van a ser mi adversario, mi enemigo. Todos los expertos que fueron a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados nos dijeron, aula segura va a aumentar la violencia. Pero todos los expertos, una cosa muy impresionante. Y el resultado es que con el alcalde de la mano dura, con la ministra de la mano dura y con su ley de aula segura, la violencia aumenta. Ahora, no me quiero hacer el leso con la pregunta de las bombas, ¿ya? ¿Hay estudiantes que se movilizan legítimamente por determinadas demandas? Por supuesto, y eso lo apoyamos. Pero tirar una bomba molotov en un contexto como este, yo no creo que esté aportando en absolutamente nada, ¿ya? ¿Justifica eso el actuar de Carabineros, que es bastante irracional, que de repente le pegan en la cara a los estudiantes, que entran a las salas de clase en las que no está pasando nada de repente? No lo justifica y creo que hay que revisar con mucha profundidad el actuar de Carabineros. Pero el muchacho que se sube en el techo a tirar una bomba molotov no le deja otra opción al rector que dar... ¿Que entre Carabineros a una sala de clases sí o sí, en toda circunstancia, va a ser algo indebido y no debería ocurrir? Lo pregunto No, desde el punto... Por supuesto que no, pues si hay un delito flagrante. Claro, porque en ocurriendo este una caso se sala ha de clase, dicho, por a ver, supuesto. Carabineros entró porque había delitos flagrantes, o sea, había una posibilidad de que en la sala estuviera escondido uno de los que estaba lanzando bombas, que en este caso no era un infiltrado ni mucho menos, era un alumno del establecimiento, o sea... Sí, obvio. Pero mira, analicemos la situación en serio. De acuerdo a lo que dice el alcalde, etcétera, ¿cuántos están tirando bombas molotov? No, son pocos, si es lo mismo que en las marchas, siempre son unos pocos. Y nos dijeron que con aula segura se iba a solucionar. Y la verdad es que no nos logran pillar, no logran saber quiénes son. Yo no entiendo si son estudiantes del liceo, cómo toda la fuerza de la inteligencia policial nacional no los encuentra, no lo entiendo bien. Pero el problema de fondo acá es que, quiero ser muy claro con esto, la ley dice que si se está cometiendo un delito flagrante en cualquier inmueble del país, sea un colegio, sea una casa, sea un aeropuerto, sea lo que sea, tiene que hacer ingreso Carabineros, y eso yo lo entiendo, porque si no, tenemos que verle a los profesores
que lidien con las bombas molotov, y eso no tiene ningún sentido porque los profesores están, preparados para enseñar. Disculpe, ¿le dio un segundo? Sí. Tenemos Inter, con quien estábamos conversando, habernos esperado. Gracias, diputado. Nos estaba quedando clara su rechazo al uso de las bombas incendiarias como método para manifestarse. Estábamos hablando de los problemas en el Nacional. Creo que hoy día no están jugando ningún rol, lo que no quita, y quiero ser muy claro con esto, hay quienes creen que por el hecho de que determinadas personas, digamos, condenen el uso de bombas molotov, se va a solucionar el problema. Y eso no va a pasar, porque las raíces del por qué adolescentes de nuestro país están usando violencia para entenderse con sus propios profesores es un problema tan profundo, tan delicado y tan grave que no podemos caer en los populismos de las respuestas sencillas para problemas complejos, ¿ya? Decir mano dura o condénelo no va a solucionar el problema, y en ese sentido yo lo que pido es un alcalde, un ministerio que hagan política, y hagan política de sentarse en serio a decir voy a meterme en este problema aunque sea lo profundo que sea hasta solucionarlo, y no hasta encontrar el eslogan perfecto para aparecer en la prensa, porque yo creo que hoy día el Ministerio de Educación lo que está haciendo es más propaganda de su ministra que solucionar los problemas de la educación. ¿Por qué crees que pasa esto particularmente en el Nacional y no ocurre en Es otros súper recintos? interesante la pregunta, porque el Nacional es un liceo selectivo, ¿cierto? Para aclararle a la gente que cree, por la mala información que ha hecho esta ministra, que el Instituto Nacional hoy día es producto de la, entre muchas comillas, tómbola, ¿cierto? Aclararles que la reforma a la que pésimamente y mentirosamente le llaman tómbola no ha sido aplicada en la región metropolitana. Por lo tanto, el Instituto Nacional no es parte de eso. Yo creo que, primero, al que lanza una bomba molotov yo no tengo la capacidad de interpretarlo porque ni siquiera sabemos quién es. Por lo tanto, cualquier cosa que yo diga, digamos, es el campo de la especulación. Sí hay estudiantes dentro del Instituto Nacional que a rostro descubierto, ¿cierto?, tienen un petitorio. Y ahí lo que uno ve es la sensación de un grupo de estudiantes de que se les ha prometido la educación pública como promotor, ¿cierto?, de la creación de una reflexión crítica de parte del país, y que lo que en realidad ven es que hay un abandono de esta por parte de las políticas públicas del país. En ese sentido, podría haber razón y podría eso generar rabia y violencia. Pero el cómo estamos entendiendo, pero pasar de la indignación política a la violencia es algo mucho más profundo que tiene que ver con factores psicológicos, con factores de una comunidad que se encuentra quebrada, una comunidad al cual el alcalde también nos aporta mucho cuando les dice ustedes son mi adversario, ustedes son las manzanas podridas, ¿cierto? Cuando aparece la ministra con el aula segura. Ustedes todos son manzanas podridas. No, pero les dice... Hay que sacar a las manzanas podridas, claro, que son los que están echando a perder, digamos, el funcionamiento del Pero quiero que la gente me comprenda que con toda la condena que yo puedo hacer al estudiante que lanza una bomba molotov, que además pone en riesgo su vida, como lo estamos viendo en la imagen, ¿cierto? Hay dos que han quedado quemados. Y que con toda la condena que tengo a la forma en que Carabineros actúa en estos casos, que en realidad es muy, muy, muy deficiente, lo que quiero que la gente entienda es que desde que empezamos con el discurso de la mano dura, nada se ha solucionado. Entonces, en vez de buscar con qué cuña salgo en la prensa, yo espero que la ministra y el alcalde se sienten y digan, pero en serio, a preguntarse por qué ocurre esta cuestión y cómo la soluciono. Porque hay otras escuelas, hay otras comunas donde no está pasando esto. En Valparaíso también hay escuelas emblemáticas y no está pasando esto. Qué bueno en Recoleta tampoco. tampoco. Me tocó escuchar a una persona que llamó para opinar de esta situación y decía, mire, mi hijo está en una escuela en Lota. Si alguien se tuviera que quejar por las malas condiciones, somos nosotros. Sí, y lo que nosotros estamos escuchando es que en esas escuelas de Santiago reclaman por petitorios que incluso piden menú vegano. Entonces, me parece también relevante lo que plantea ese apoderado en decir, a ver, ¿dónde está el equilibrio y hasta dónde tienen que llegar los procesos democráticos de exigencia y de si no me lo dan, yo paro o me tomo las cosas? Sí. Porque también está el justo derecho de la otra mayoría, que es la que quiere seguir estudiando. Sí, creo que tiene un punto ese apoderado, pero sí yo le diría que haga la distinción, porque lo que nos pasa a nosotros a veces es que nos llegan todas las imágenes al mismo tiempo y pensamos que la molotov es por el menú vegano, ¿ya? El menú vegano está en un petitorio que los estudiantes han hecho que tiene muchas cosas más, claro, 21 puntos, ¿ya? Y en realidad pedir un menú vegano no tiene nada de malo. De hecho, la municipalidad, yo lo he conversado con la encargada de educación de la Municipalidad de Santiago, doña Yori Roja, ella está más o menos de acuerdo con conversar con Junaeva acerca del menú vegano. Por lo tanto,
si bien tiene toda la razón de impactarse y decir nosotros estamos en peores condiciones, no es el menú vegano, como se decía, el que está provocando Yo la imagino violencia. que ese apoderado no está diciendo que las protestas acá en Santiago sean por un menú vegano. A lo que se refiere es hasta dónde... Ahora sí, interesante que sea la comuna de Lota, porque en Lota estaba una escuela que le llamaron... La escuela acuática, ¿no? La escuela acuática, sí, me tocó ir. Que fue hace años. el detonante de la Revolución Pingüina, sí. que yo creo que ha sido una de las cosas que más ha cambiado la historia política de este país post, ¿cierto?, vuelta a la democracia. Por eso te digo, ¿dónde está el límite entonces de lo tolerable, de lo que sea una manera legítima de protestar, de manifestarse, en base a cualquier petitorio que tenga una escuela, un colegio? ¿Cuáles deberían ser los márgenes pertinentes? Ya, de nuevo, por ejemplo, ¿es válido tomárselo en un colegio o paralizar las clases? De nuevo voy a hacer una distinción importante, ¿ya? Entre quienes ocupan, los que están tirando bombas molotov o el que rocía con benzina a una profesora. Ya no estoy hablando de las molotov. El que rocía con benzina a una profesora, quiero ser muy claro. Yo no tengo idea de los motivos, ¿ya? Y como no tengo idea de los motivos, ni siquiera me atrevería a decir que eso es violencia política. Porque sin saber las razones políticas por qué lo hacen, yo no lo puedo declarar violencia política y no me tengo por qué hacer cargo. Y me ha tocado estar con parlamentarios de derecha que dicen, no, y los antisistema. Y yo le digo, perdón, ¿usted sabe quiénes son? Porque si sabe quiénes son, porque mientras no sepamos quiénes son, ¿cierto? O sea, si sabes quiénes son, anda a declararlo a la Fiscalía. Y mientras no sepamos quiénes son, yo no tengo por qué pensar que son ni antisistema, ni prosistema, ni tengo que saber nada. Ahora bien, en este país históricamente han habido movilizaciones por distintas demandas. La escuela acuática, como comentábamos, era porque las escuelas se llovían, porque las escuelas públicas tenían ratones, porque los profesores de repente tienen 2 contratos con el mismo colegio, ¿cierto? Y no les llegan las remuneraciones que corresponden. Y en ese sentido, distinguiéndolo el caso de la violencia, yo creo que hay un legítimo, que en la historia ha habido un legítimo derecho de las personas de exigir sus derechos. Pero ojo, que eso no significa que yo valide cualquier medio. ¿Por qué? Porque hay que recordar que, por lo menos en mi experiencia política, siempre la radicalidad, este ha sido por lo menos mi camino, la radicalidad ha estado determinada por la capacidad de ser masivo. Y la capacidad de ser masivo ha estado radicada en ser convocante, en hacer que mucha gente te encuentre razón. Que fue el gran éxito de la primera etapa del movimiento estudiantil. Y claro, que fue la gracia del 2006 y el 2011. Los colores, los paraguas, la inmensa cantidad de gente que era muy pacífico y ahí incluso había de todo. Muchas familias. Ojo, había de todo. Pero fue un inicio de movilización que era muy pacífico y muy masivo. Había de todo, pero la gracia es que era masivo y que la gracia era que el foco estaba puesto. ¿Y por qué lo perdió? En convencer a tu vecino y en convencer a tu mamá de que teníais razón. ¿Y por qué se perdió eso? Porque esa misma mamá, el abuelo, el que iba, se aburrió también. O sea, pero es que también algunos cambios se están implementando y quizás tienen otras maneras. Hay cosas que han mejorado. Yo creo que hay algunas cosas que han mejorado, pero que con la llegada de la ministra Cubillo también se ha retrocedido. ¿Qué ha empeorado con Cubillo? Que la educación pública no se está implementando, que los fondos para fortalecimiento de la educación pública no se están ejecutando, o sea, plata que no se está gastando, que la Agencia de la Calidad, porque supuestamente Marcela Cubillo dijo que a ella le interesaba la calidad. Díganme, que los televidentes, por favor, déjame hacer este punto, que los televidentes que están viendo esto, por favor, intenten recordar una vez que han escuchado a la ministra Cubillo hablar de calidad. Una propuesta que se trate de calidad, una reforma, una entrevista en que haya centrado en el tema de la calidad. Cero. ¿Quién miente acá? Porque, a ver, ayer se le preguntó a la ministra varias veces respecto a algunos de los puntos del petitorio y ella señalaba del petitorio de los profesores. Ah, de los profesores. Sí, pues está todo como relacionado. Sí, son demandas compartidas, en fin. Y decía, a ver, no tenemos la plata. Acá para varias de estas implementaciones por lo menos son 30.000 millones al año. Y eso incluso excede la capacidad presupuestaria que tenemos en términos de infraestructura, presupuesto año. Por ejemplo, para el reconocimiento de las educadoras diferenciales, que por eso se les está dando parcialmente. Y ojo, que no se les está dando parcialmente el reconocimiento en este gobierno, sino que se le viene dando parcial desde antes. Entonces dice, si piden eso, esto es lo que vale y no tengo caja para hacerlo. Lo mismo la deuda histórica de los docentes. O sea, ¿cuánto cuesta esa deuda histórica que se ha chuteado? A ver, desde que tengo memoria. Con la deuda histórica yo creo que hay que ser bien claro y bien fino. Yo muchas veces he conversado esto con los profesores y yo te diría que la totalidad de los profesores del país que están en las movilizaciones por la deuda histórica entienden que la deuda histórica en su totalidad y en las magnitudes... Es impagable hoy día. Es impagable. Claro. Es impagable y que están pidiendo montos, pero significativamente menores.
El problema es que la deuda histórica hay que reconocerla para empezar a conversar. Entonces, no es que estén pidiendo la totalidad. Se pide la totalidad mientras tú no me reconozcas que existe. Pero el momento en que tú me reconozcas que existe, yo me siento a conversar. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una ministra de Educación que no se sienta a conversar con los profesores. ¿Ustedes sabían que no se ha sentado ni una vez con los profesores? Sí, no, sí, eso ya lo tenemos claro, pero ¿qué es lo viable económicamente? Sí, para hacer las cosas uno puede tener toda la voluntad, pero necesitas la plata. Por supuesto. Te habla un hijo de profesor, de profesores, de abuelo para abajo, son todos profes. Todos profes. Son todos profes. ¿Y tú no quisiste ser profe? ¿Sabes qué? ¿Lo pensaste? Qué bueno que me lo preguntas. Ya. ¿Tú sabes todo lo que me dijeron en mi familia cuando yo esbocé ser profesor? ¿Qué te dijeron? Por ningún motivo. Porque en ese tiempo, más que ahora, ser profesor era una miseria. O sea, yo me crié con ese profesor que ganaba el mínimo, andaba chuteando los sueldos y tenía que ir a 2, 3 colegios para hacer caja. Bueno, todavía Eso ha mejorado. Eso ha mejorado. Hoy día los sueldos de los profesores son mucho mejores. Deberían ser mejores, pero son harto mejores que antes. Ha habido trabajo de varios gobiernos que han ido paulatinamente incrementando las rentas. La situación hace 10 años de los profes para atrás era mucho peor. Pero ¿te puedo hacer una pregunta? O sea, primero, entiendo que compartimos el diagnóstico de que es dramático la situación que tú acabas de narrar. Que un hijo de profesor, o sea, que un profesor le diga a su hijo no seas profesor porque las condiciones son miserables. Luego, y además no sé, como que te agradezco por contar esto, ¿ya? Pero además, cuando tú dices eso ha ido mejorando, ¿por qué ha ido mejorando? Por los acuerdos que se han logrado. Se ha logrado poner de acuerdo la clase política para poder asignar recursos para una carrera docente, que mejore las rentas, que se llegue a estándares mínimos, mejore en la pedagogía. Pero ¿no ha sido también en parte porque los profesores han exigido sus derechos? No, sin duda, por supuesto que sí, a lo que yo voy. Y por eso Entonces no ninguneemos el derecho de los profesores de exigir sus derechos porque... Yo no estoy ninguneando a nadie. Lo que yo estoy preguntando es ¿qué es lo realizable? ¿Qué es lo posible? Lo que pasa es que esa es una conversación muy técnica que tiene que ser con el director de la dirección de presupuesto, con la dirección de presupuesto, etcétera. Con las presiones ¿Para cuál de todos los temas? Porque en el fondo aquí hay que llegar a un acuerdo. El petitorio del Colegio de Profesores tiene muchísimos puntos. Y obviamente que la gracia de una negociación y de un acuerdo es que baja el nivel de satisfacción en un punto, sube en otro. ¿Ya? Entonces tú puedes conseguir una cosa acá, una cosa allá. Los acuerdos nunca son el cumplimiento total de un petitorio. Por eso se llaman acuerdos. No se llama cierto timbre, no se llama timbre al petitorio, se llama acuerdo. Entonces yo estoy completamente de acuerdo contigo de que es muy difícil para un gobierno llegar y realizar todo. Y lo digo también porque algún día al Frente Amplio nos va a tocar ser gobierno, ojalá más temprano que tarde, y vamos a tener que tener estas conversaciones con el director de la DIPRES encima, diciéndote que no te pueden entregar toda la plata. Pero lo importante es reconocer y respetar que la situación, que en el fondo en Chile nunca los derechos han caído del cielo ni han brotado de la tierra porque llueve mucho. Los derechos en Chile se han conquistado. El horario laboral, las vacaciones, el sueldo mínimo. Sí, el tema es cómo conjugamos los derechos en un justo balance de la que sea dignidad posible llevar a cabo. La dignidad del profesor, que yo creo que es algo que no está conquistado, también se ha hecho porque los profesores han sido capaces de organizarse y decir, tengo dignidad y voy a luchar por ella. Sin duda, eso yo creo que nadie lo puede poner en discusión. Y también, ojo, el tema son las legítimas dudas que pueden existir, por ejemplo, la gratuidad, algo súper deseable, pero también ha estado coja porque a veces el volumen y la presión de gasto es bien alta. Entonces, cuando los recursos son escasos... Yo tengo una diferencia conceptual con la gratuidad. Primero, la gratuidad no es gratuidad, ¿cierto? Porque alguien la paga, que eso es bien importante decirlo. ¿Qué significa gratuidad? Significa que no sean los estudiantes los que tienen que hacerse cargo de la producción de conocimiento y de la producción de profesionales en el país. Cuando nosotros decimos gratuidad, en el fondo lo que estamos diciendo es que la forma de pagar la producción de profesionales, la producción de técnicos y la producción de conocimiento del país no corresponde, como es un problema país, no corresponde al muchacho de 18 años que acaba de salir del colegio, sino que corresponde al país. ¿Y cómo acudimos? Cuando decimos que algo lo tiene que pagar el país, ¿cómo acudimos? De acuerdo a la justicia que determinan nuestros impuestos. Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo cuando decimos gratuidad no es que no pague nadie, es que lo que estaba pagando la familia pobre que se endeudó con el crédito naval del Estado en una tasa de un 6%, en realidad lo deberíamos estar pagando como país con los impuestos que salen de lo que efectivamente producimos. Bueno, un tema siempre tan amplio, tan interesante como la educación. Diputado Winter, muchas gracias por venir esta mañana. Que estén muy